Bienvenido a una introducción a los diferenciales. En esta lección, definiremos los diferenciales, determinaremos los diferenciales de las funciones, usaremos los diferenciales para hacer aproximaciones y, finalmente, estimaremos el error propagado y relativo. Entonces sabemos que d de x es igual a f' de x, donde el valor dado de x, esto representa la pendiente de la línea tangente, y por lo tanto, diferencial y representa el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, y x diferencial representa el cambio de x a lo largo de la línea tangente. Si resolviéramos esta ecuación para el diferencial y, o d, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por dx. Y por lo tanto tenemos diferencial y, o d, es igual a f' de x veces dx, o diferencial x. Más formalmente, sea y igual f de x representa una función. Eso es diferenciable en un intervalo abierto que contiene x. El diferencial de x, o de x, es cualquier número real distinto de 0. La diferencia de y, o d, es, como dijimos anteriormente, igual a f' de x veces dx. Y debido a que la línea tangente se puede ver como una aproximación lineal o una aproximación de línea tangente a una función, podemos usar diferenciales para aproximar valores de funciones. Podemos decir delta y, el cambio de y de una función, es aproximadamente igual al diferencial y, el cambio de y a lo largo de una línea tangente, que nuevamente es igual a f' de x veces dx. Entonces, el cambio en y de la función, delta y, es aproximadamente igual al diferencial y, o f' de x veces dx, en la mayoría de los casos, siempre que el diferencial x, el cambio de x, sea pequeño. Miremos esto gráficamente. Consideremos esta función azul y esta línea tangente roja. Observe cómo aquí el punto de tangencia parece estar en x es igual a 1. Este punto aquí, observe que mientras estemos cerca de x es igual a 1. Los valores y de la línea tangente roja serían buenas aproximaciones para los valores de la función azul. Si ampliamos el gráfico alrededor de este punto, nos daría este gráfico aquí a la derecha. Y digamos que nuestro objetivo era estimar el valor de la función, dado aquí por este segundo punto. Observe como si tuviéramos que tomar el primer valor de la función aquí y agregar diferencial y, el cambio de y a lo largo de la línea tangente roja. Ese valor de función sería aproximadamente el mismo que f de x más el cambio verdadero de y, o delta y. Esta pequeña distancia vertical aquí sería el error, pero observe cómo al usar el diferencial y, podemos hacer una aproximación para el valor de la función dada por la función azul. Entonces podemos decir que el diferencial y es aproximadamente delta y, lo que significa que el cambio de, y a lo largo de la línea tangente, diferencial y, es aproximadamente el cambio de y, de la función original, que es delta y. Y de x es igual a delta x porque el cambio en x de la línea tangente, diferencial x, es el mismo que el cambio de x de la función, dada por delta x. Entonces, este delta x aquí es el cambio de x para la función, pero también es el cambio de x a lo largo de la línea tangente, por lo que delta x es igual al diferencial x. Como mencionamos anteriormente, los diferenciales se pueden usar para aproximar los valores de las funciones. Para hacer una aproximación de función, podemos usar esta fórmula aquí, donde f de la cantidad x más delta x sería aproximadamente igual a f de x más diferencial y, donde x sería el punto de tangencia. Entonces evaluaríamos la función del punto de tangencia, y luego sumaríamos el diferencial y, donde nuevamente el diferencial y es igual a f' de x veces dx. Entonces usemos diferenciales para estimar la raíz cuadrada de 16.4. Lo primero que haríamos para encontrar la función que vamos a usar, y porque estamos tratando de encontrar una raíz cuadrada, permitiríamos que nuestra función f de x sea igual a la raíz cuadrada de x, que es igual a x a la mitad. A continuación, buscamos un valor conveniente de x. Eso está cerca de 16.4, y debido a que 16 es un cuadrado perfecto, permitiríamos que x sea igual a 16. Pero debido a que la entrada verdadera es 16.4, diferencial x, que es igual a delta x, sería igual a positivo 0.4. Y por lo tanto, f de la cantidad 16 más 0.4, que representa la raíz cuadrada de 16.4, sería aproximadamente igual a f de 16 más diferencial y, donde diferencial y sería igual a f' de 16 veces delta x. Observe cómo para hacer esta aproximación, necesitamos determinar f de 16 así como diferencial y, que es f' de 16 veces dx. Avancemos y encontremos el diferencial y. Recuerde, el diferencial y es igual a f' de x veces dx,
por lo que la derivada de x a la mitad sería media x elevada a la potencia de la mitad negativa, y luego tenemos veces de x, que sería igual a 1 sobre 2 raíces cuadradas x veces de x. Entonces ahora necesitamos encontrar f16, que sería igual a la raíz cuadrada de 16, o 4, y luego también necesitamos determinar el diferencial y cuando x es igual a 16, por lo que tendríamos f' de 16 veces de x, que equivale a 1 sobre 2 raíces cuadradas 16 veces de x, donde de x es 0.4, 4 décimas. Bueno, 4 décimas se simplifican a 2/5, así que sin una calculadora, esto se simplifica nuevamente, tenemos un factor común de 2, por lo que esto se simplifica a 1 sobre, raíz cuadrada de 16. Es 4, entonces tenemos una vigésima. Entonces tenemos f de 16.4. Sería aproximadamente igual a f de 16, que sabemos que es 4, más el diferencial y, que es un vigésimo, entonces tenemos 4 y un vigésimo, que sería 4.05. Una vigésima es igual a 5 centésimas. Ahora sigamos adelante y comparemos nuestra aproximación al valor de la raíz cuadrada 16.4 en la calculadora. Entonces, el valor real de la raíz cuadrada 16.4 de la calculadora es 4.04969, que, noten que está muy cerca a nuestra aproximación de 4.05 usando diferenciales. Veamos la línea tangente que usamos para hacer esta aproximación. Esta línea tangente roja es una línea tangente a f de x. Es igual a la raíz cuadrada x es igual a 16, este punto aquí, y observe cómo esta línea es una muy buena aproximación para los valores de la función cerca de x es igual a 16, y por eso nuestra aproximación fue tan buena. Incluso podemos comparar el diferencial y con el delta, y en x es igual a 16.4 porque la línea tangente es una buena aproximación alrededor de x es igual a 16. Ahora veamos dos ejemplos en los que se nos asigna una función, y se nos pide que determinemos el diferencial y, en el ejemplo 1, se nos da y es igual a la cantidad 3 a la cuarta más 2 elevadas a las 3 mitades, y se nos pide determinar la diferencia y, primero busquemos la función derivada y luego la escribimos en forma diferencial. Entonces d de x será igual a la derivada de la función dada. Observe cómo tenemos que aplicar la regla de la cadena donde la función interna sería 3x al cuarto más 2, por lo que si u es igual a 3x al cuarto más 2. Observe cómo u' o du de x sería 12x al tercero, entonces d de x sería igual a, si multiplicamos por 3 mitades, tendríamos 3 mitades u por las 3 mitades menos 1. Eso es una mitad de veces primo, que sería igual a 3 mitades multiplicado por la cantidad 3 veces la cuarta más 2 por la mitad, multiplicado por u, que es 12x para el tercero. Observe aquí, podemos simplificar los 2 y el 12, hay 1 2 en 2 y 6 2 en 12, así que esto es d de x, escribamos esto en forma diferencial, podemos decir que diferencial y es igual a, simplificando aquí, tendríamos 18x a la tercera veces la cantidad 3x a la cuarta más 2 a la mitad de dx. Entonces esto sería diferencial y el número 2 es un poco diferente. Se nos asigna una función y se nos pide determinar d cuando x es igual a 4 y dx es igual a 0.03. Así que de nuevo, primero encontremos nuestra derivada. Entonces d de x es igual a, la derivada de 4x menos 5 elevada a la tercera. De nuevo, observe cómo tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde u sería igual a 4x menos 5 y u' es igual a 4, por lo que podemos pensar en esto como u a la tercera. Y por lo tanto la derivada sería 3 veces u a la segunda vez su prima, que sería 3 veces la cantidad 4x menos 5 por segundo, multiplicado por primos, que es 4. Lo que significa que el diferencial y es igual a, simplificando, tendríamos 12 veces la cantidad 4x menos 5 al segundo por dx. Pero ahora se nos pide evaluar esto cuando x es igual a 4, y dx es igual a 0.03, por lo que tendríamos d es igual a 12 veces 4 menos 5 veces al cuadrado de x, que es 0.03.
Avancemos y vayamos a la calculadora para obtener este valor. Entonces, 12 veces una cantidad, esto sería 16 menos 5, eso es 11 veces al cuadrado. 0,3 squared times 0.03, que es 43.56. Ahora recuerde, este valor nos dice que el cambio de, y a lo largo de la línea tangente de x es igual a 4 a x es igual a 4.03. Ahora hablemos del error propagado. Si se usa un valor de medida x para calcular otro valor f de x, la diferencia de f de la cantidad x más delta x if de x, que es delta y, es el error propagado. Entonces, la diferencia de estos dos valores de función es igual a delta y, que es el error propagado, pero ahora sabemos que delta y es aproximadamente diferencial y, por lo tanto, podemos usar el diferencial y para estimar el error propagado. Veamos un ejemplo. El radio de un rodamiento de bola se mide en 0.8 pulgadas. Si la medición es correcta dentro de 0.02 pulgadas, calcule el error propagado. Entonces, de nuevo, para estimar el error propagado, usaremos, en este caso, el diferencial v. Entonces, el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi r al cubo y, por lo tanto, para encontrar el diferencial v, primero encontramos la derivada con respecto a r, luego multiplicamos por el diferencial r. Observe que para la derivada aquí, multiplicaríamos por 3, y luego restaríamos 1 del exponente, dándonos 4 pi r al cuadrado. Entonces, el diferencial v es igual a 4 pi r al cuadrado por el diferencial r, y de la información dada, sabemos que r, el radio, es igual a 0.8 pulgadas. Y ahora, debido a que la medición es correcta dentro de 0.02 pulgadas, esto significa que delta r o diferencial r sería igual a más o menos 0.02. Observe cómo, porque dice dentro, podría estar por encima o por debajo de esta cantidad. Entonces, nuestra estimación del error propagado, que es el diferencial v, será igual a 4 veces pi multiplicado por r al cuadrado, o 0.8 al cuadrado, veces diferencial r, que es más o menos 0.02. Y ahora iré a la calculadora. Entonces tenemos 4 pi veces 8 al cuadrado. times 0.8 squared. Veces, por supuesto, no ingresaremos el más o el menos, pero lo incluimos en la respuesta. Entonces, 0,2, paréntesis cerrado, 1/3. Entonces, el error será aproximadamente, de modo que la estimación de nuestro error propagado será más o menos, digamos, 0.1608. Y debido a que esto representa el error en volumen, esto sería pulgadas cúbicas. Ahora terminaré hablando sobre el error relativo. El error propagado se da en términos relativos si comparamos el diferencial v con v. Entonces, la relación diferencial v dividida por v se llama el error relativo en esta situación. Ahora sigamos y encontremos esto. Esto nos dará un porcentaje de error. Entonces tenemos diferencial v dividido por v, que, en este caso, diferencial v es 4 pi r al cuadrado, veces de r o diferencial r. Y el volumen es de 4/3 por cubo. Queremos evaluar esta relación cuando r es igual a 0.8 pulgadas. Y el diferencial r es igual a más o menos 0.02 pulgadas. Sin embargo, antes de realizar esta sustitución, simplifiquemos esta relación. Estas 4 patas se simplificarían a 1, pi sobre pi se simplifica a 1. Mirando las rs, observe cómo tenemos un factor más de r en el denominador, entonces r al cuadrado se simplificaría a 1, r al cubo se simplificaría a r al primero. Entonces tenemos diferencial r dividido por. Nuestro denominador es 1/3 r, recuerda. Dividir por 1/3 es equivalente a multiplicar por el recíproco, por lo que multiplicar por 3 sobre 1 nos daría 3 diferenciales r dividido por r. Entonces, el error relativo en esta situación sería 3 veces más o menos 0.02. Dividido por r, que es 0.8. Y ahora volveremos a la calculadora una vez más. Nuestro numerador sería 3 veces 0,2. Y luego dividido por 8. Lo que nos da 0.075. Entonces más o menos 0.075. Convertir a un porcentaje sería más o menos 7.5%. Espero que hayas encontrado esto útil.